Compartimos con el doctor Jan Boya, médico alergólogo importante, que esté de nuevo con nosotros porque te decía que cuando uno hace un registro informativo y empieza ya a buscar información, siempre hay algo que está ocurriendo con el tema de salud, de higiene, fundamentalmente de piel, ya que vamos a hablar también de un tema que tiene que ver con dermatitis, pero algo está ocurriendo, hay una especie de declinación en el sistema, ¿verdad? Y lo estamos evidenciando no solamente en estas patologías, sino en otras tantas que ya hemos en otras oportunidades abordado acá. Pero entremos en estos detalles, por lo menos en el área que tú manejas. Y Hola. gracias por venir. No, gracias a ti, Carlos. Feliz día y gracias por la invitación nuevamente. Y mira, fíjate que si las alergias se ven bastante afectadas por el tema de lo que es la insalubridad, esa falta de higiene o manejo de aguas, que es el tema que nos trae hoy con bastante importancia. Fíjate que si nos damos cuenta, actualmente desde el punto de vista no alérgico, sino más infeccioso, se ha visto un repunte, sobre todo en personas alérgicas, por el tema del Sarcoptes caviei, que es ese parásito microscópico que no se ve en ninguna parte, que es un tipo de ácaro, pero no da alergia, sino que produce la escabiosis. Entonces, ese mal manejo de aguas, no solamente en Venezuela, sino en el continente suramericano, se han reportado en la parte epidemiológica elevaciones importantísimas en cuanto a las personas que presentan afecciones de la piel, como esa inflamación, que es ese eczema rojo, pápulas, lesiones que pican muchísimo, que pueden sobreinfectarse por el mal manejo que se hace en estas patologías y a su vez el déficit de medicamentos, esa condición en la que están las personas constantemente, esa sobreinfección de las aguas, y es algo que nos tiene bastante preocupados porque ya en una consulta que, por ejemplo, el tema que vamos a tocar hoy de dermatitis atópica, acuden muchos pacientes referidos con ese cuadro clínico y cuando nos damos cuenta es una escabiosis mal diagnosticada y a su vez mal tratada que me llega en unas partes, en unas situaciones que se ven más complicadas con una sobreinfección. Ahora, en este caso concreto que citas, Jan, de esa dermatitis, ¿por qué surge? Tiene que ver con esto que estabas conversando antes y el tema de la mala evaluación también es, bueno, una variable que generalmente no es la que uno espera, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a explicar bien esto como lo que se trae a colación. Tenemos que saber que las personas alérgicas van a tener esa condición inmunogenética, o sea, están marcadas genéticamente a no reconocer una partícula proteica que puede desencadenar una respuesta alérgica, ya sea en la parte rinosinusal, gastrointestinal, pero en este caso la parte dermatológica, que es lo que se llama dermatitis atópica. Definiendo el otro punto de vista, la dermatitis, como todas las palabras o nomenclaturas médicas de itis, significan inflamación, por ejemplo, hepatitis, inflamación del hígado, conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva, pero en este caso dermatitis es la inflamación de la capa más superficial de la piel, que es la dermis. Claro. Y el atópica, que es el apellido que le damos para poder saber que es una dermatitis atópica, es todo lo que produzca alergia. En este caso son las partículas proteicas. Entonces, dermatitis atópica no es más que esa inflamación de la capa superficial de la piel, la dermis, por el contacto con algo que produce alergia. ¿Qué sucede con estas personas que están ya condicionadas a esta enfermedad o tienen esta condición basal genética? Que cuando entran en contacto con ese Sarcoptes caviei por estas aguas mal manejadas van a tener una sobreexpresión de las lesiones, lo que lo va a tener más vulnerable a que tengan una infección por cualquier bacteria o por cualquier otro agente patógeno. O sea, puede ser en su génesis, en su origen, pues genético, pero también puede contribuir algún factor externo que Claro, sí, porque te coloca más vulnerable a que tengas esa infección, ese contacto con cosas que tu cuerpo normalmente por ejemplo, debería ser pues, resistente. no solamente agua, que otra cosa pudiera ser. El contacto con algo que esté contaminado, por ejemplo, está un familiar o un paciente en un hospital, ¿ok? Ese paciente tiene una expresión de esa dermatitis atópica, tiene una laceración por el rascado profuso que hay, por ese picor tan intenso que hay, él se rompe y él llega a tener contacto con algún metal o con algo en el hospital que normalmente está sobreinfectado por esa constante recirculación de gérmenes patógenos, él puede agarrar una infección en piel, puede hacer una dermatitis pero bacteriana, una hipodermitis bacteriana o a su vez una celulitis accedada, que esto va a llevar como consecuencia que tengamos que colocarle al paciente mediante alérgico cremas esteroideas, hay que agregarle antibiótico terapia y otro tipo de alternativas terapéuticas para mejorar su salud en cuanto a piel se refiere. Ahora, Jan, ¿qué otras patologías surgen por factores externos en este caso y cuáles se están haciendo más recurrentes? Ahí no recuerdo el nombre, que es muy conocida, que aparece muchísimo en piel,
no la recuerdo en este momento, a ver si la memoria me ayuda luego. Pero están apareciendo de forma reiterada. ¿Qué estará ocurriendo entonces? Mira, hay un repunte de patologías virales y yo pienso que es, o sea, no se ha determinado como tal, sino hay hipótesis de que es por esa mala elaboración de las que son las inmunizaciones, esas vacunas que se colocan cuando pequeños, porque lo que se ha visto bastante repunte de patologías virales como sarampión, rubiola, que deberían estar ya erradicadas con la inmunización, con las vacunas que colocan, que si la pentavalente, trivalente viral, cuando uno está recién nacido o cuando está ya uno en esos periodos de lactancia, que a uno le colocan las inmunizaciones, deberían estar ya acabadas como tal o exterminadas porque ya creamos esa parte inmunitaria con formación de anticuerpos. Sin embargo, hay un repunte en sarampión, rubiola, la escabiosis, la que mencionamos anteriormente, hablando de otra cosa que no afecte la piel, sino algo más sistémicamente, el repunte de hepatitis A que hay también es importantísimo, que también ¿Eso tiene que ver con las aguas? Sí, que viene por el mismo mal manejo de las La aguas. verdad que las aguas son realmente, eso es lo que llega por... Sí, está no llegando. solamente las aguas, sino esa falta de educación en las personas en cuanto a la higiene se refiere. Indudablemente estamos pasando una situación en la cual todos conocemos, ese déficit de agua, déficit de muchas cosas. Sin embargo, la parte higiénica es súper importante porque una persona que tenga hepatitis A, que no tenga buenas condiciones de higiene, prepara una comida, me va a contaminar a otra persona que ingiera esos alimentos y así sucesivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jan. Conversamos con Jan Moya, médico alergólogo. Seguimos conversando con Jan Moya, médico alergólogo. Hablabas también en el recorrido anterior, Jan, del tema de los medicamentos. Es una situación sumamente grave, a veces aparecen, ya no es un problema de costos, porque son muy altos, sí, pero es que a veces ni los consigues. Sí. ¿Qué está ocurriendo allí? Imagínate cuando se trata de alergias que son, por lo demás, bastante delicadas para tratarlas y todo Sí, eso. en el caso de las alergias, fíjate que se nos ha hecho un poco cuesta arriba a los médicos alergólogos, también inmunólogos, el manejo de estas patologías, porque si bien muchas de estas enfermedades salen con unos antialérgicos comunes, cotidianos, como el caso de la loratadina, que se encuentra en cualquier centro farmacológico, se ha visto bastante afectado por esa decadencia que hay de medicamentos. Efectivamente, no solamente sería un antialérgico comúnmente usado, porque hay patologías que no solamente ameritan antihistamínicos, que son los antialérgicos, sino que ameritan la colocación o administración de esteroides. No hay tampoco. Primero, el costo que tienen los esteroides son elevados. Toda la vida ha sido así. Y ahora se triplica el costo por la escasez que hay, porque los que lo pueden tener para distribuirlos entre la sociedad que lo amerite, va a incrementar un poco lo que pone más cuesta arriba el tratamiento o la administración como tal de este tipo de alternativas terapéuticas para personas que realmente lo necesitan. Fíjate también que existen en los pacientes alérgicos esa aparición de patologías infecciosas, por ejemplo, esa constante aparición de patologías rinosinusales como la sinusitis, bronquitis, neumonía, hacen bronconeumonía porque muchos de ellos cursan con asma, la relación de asma y alergia es de un 97.5%, y encontramos esos pacientes con esas hiperexpresiones de crisis asmática por cuadros infecciosos secundarios a esa inmunosupresión por la alergia. No sé si me estoy explicando un poco lo que quiero decir y eso complica un poco porque no hay antialérgicos, no hay esteroides, no hay antibióticos, no hay nebulizadores y se complica bastante la situación. Ahora, en medio de esa crisis y de esa descripción que realiza, ¿qué puede hacerse? ¿No? De alguna forma las personas, si no tienen el acceso, por lo menos algunos paliativos que pudieran surgir en el camino. Mira, siempre hemos buscado cualquier otra alternativa terapéutica. Siempre las hay. Con sacrificio desde el punto de vista económico para costear, con esa aparición de manos de pulpo que uno tiene que sacar hasta 20 manos para de dónde tú agarras, qué farmacia, un contacto, mira, sí, tengo un familiar en tal parte, tráeme el medicamento, hacemos trueque cualquier cosa, pero siempre hay una alternativa terapéutica para poder ayudar a ese paciente. Ahora, en cuanto nos estamos ahorita enfocando más los médicos en la parte de las consultas control, sin esperar a que llegue el paciente por una enfermedad que esté atacando, una infección, a decirles cuáles son las medidas preventivas más importantes, porque la prevención pienso que es lo más importante desde el punto de vista educativo hacia los pacientes para que no lleguen a esa complicación, lo cual puede
traer el resultado más crónico por la falta de medicamentos. Ahora, las patologías más frecuentes dentro de lo que es, digamos, el escenario de las alergias en estos momentos, ¿cuáles son? Las alergias alimentarias, sin duda alguna. Ahorita hemos tenido una aparición o un incremento importante de los síntomas gastrointestinales secundarios a esa intolerancia o alergia alimentaria. Por ejemplo, tenemos el caso muy conocido, que es el caso de los pacientes alérgicos al gluten, que son los conocidos celíacos. Sí, eso ¿ok? lo hablamos la otra vez, pero es bueno que reiteres sobre eso. Es importante saber que existen 4 grupos de alimentos que tienen esta proteína de bajo valor nutricional, pero a su vez tienen un alto valor molecular. ¿Ok? Encontramos la avena, el centeno, la cebada, el trigo y los cereales. Todos donde se encuentran este tipo de compuestos para la elaboración de ese alimento va a producir esos trastornos gastrointestinales. Pero ¿sabes algo, Carlos? Llama potentemente la atención que no solamente son síntomas gastrointestinales en lo que se está manifestando ahorita la enfermedad celíaca, ahora hay síntomas extraintestinales y eso va por la formación de anticuerpos homólogos a los que están afectando y ahora hay caída de cabello por Eso es lo que celiaquía. ¿cuáles son los síntomas? ¿no? Ahora hay caída de cabello. Ahora presentamos pacientes que tienen caída de cabello, presentan dermatitis herpetiforme. He tenido muchísimos pacientes con afección en la piel, importantísimo, que se puede hasta confundir con un cáncer de piel por las manifestaciones en las que se presenta. Encontramos pacientes que tienen una disminución de esa masa o densidad ósea que pueden producir osteoporosis precoz. Pacientes que han desarrollado ya después de tiempo sin saber, porque antes por el desconocimiento que se tenía de la enfermedad celíaca no se trataba, era subdiagnosticada, y hay pacientes con edad muy joven que tienen ahorita cáncer de colon, que tienen alguna otra alteración como enfermedad de pólipos intestinales secundario a esta intolerancia a esta proteína. ¿Sabes? Lo importante que es el no conocimiento, el mal manejo y a su vez la falta de información en la población, no solo médica, sino en general, sobre esta enfermedad como tal. Por eso es que estamos haciendo bastante repunte en lo que uno es lo que uno come, porque cuando hay alteración de la microbiota o microbioma intestinal, va a haber afectación no solamente intestinal, sino sistémica y puede tener una infección de la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus o en cualquier otro problema o trastorno metabólico. ¿Y qué orientaciones en medio de nuestro drama, por llamarlo así también, porque el tema de los alimentos es otro problema adicional en la crisis que vive el país? ¿Qué orientaciones se pueden dar básicas y elementales, por ejemplo? Básicas. Si tienen algún trastorno, cualquier cosita, vayan a un nutricionista o a cualquier médico y traten de evitar, si tienen síntomas alérgicos, como eructos, distensión abdominal, flatos, evacuaciones diarreicas, traten de evitar comidas con lácteos, o derivados de los mismos, o alimentos que contengan lácteos. Traten de evitar el gluten, el cerdo, trigo. El cerdo. Sí, el cerdo es importantísimo, todos los derivados del cerdo, salchicha, jamón. No la carne como tal, sino los derivados. Exactamente, los derivados del cerdo producen unas reacciones alérgicas bien importantes. De hecho, se han descrito en las bibliografías, yo nunca he percibido un paciente, pero sí hay varios casos descritos en bibliografías internacionales de edemas de glotis secundario a la ingesta de carne de cerdo, con muerte en estos pacientes porque es muy agresivo, al igual que el maní, el cacahuete, esa partícula proteica o la alergia al peanut produce muchísimas reacciones alérgicas con afección respiratoria, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, gracias por pasearnos, Jan, por todos estos elementos que tienen que ver con la salud, particularmente en el área que tú manejas. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Jan Moya, médico alergólogo. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.